Sean todos muy bienvenidos, hermanos y hermanas en Cristo, y también los amigos que nos acompañan. Nosotros aún estamos dentro del contexto de la conferencia internacional que comenzó al final de febrero, y hoy llegamos al mensaje número 24, que es el último mensaje de esta serie y que compondrá el alimento diario. Sería el último mensaje del alimento diario de este semestre. El título es La venida del Señor está a las puertas. La lectura de la Biblia es Mateos capítulo 24, del versículo 32 al 51. Antes que nosotros comencemos este mensaje, yo quería decirles a ustedes que esta semana es la semana de intervalo del alimento diario que terminó hoy, y el alimento diario de la nueva serie que vamos a comenzar solo la próxima semana, porque varias regiones en Brasil van a recibir como nosotros recibimos. Ustedes deben estar recibiendo hoy, pero nosotros no vamos a usar este alimento diario esta semana, porque en esta semana nosotros vamos a ver el primer capítulo de un libro fabuloso que se llama Sala de Guerra. Es una compilación de las palabras dichas durante la conferencia internacional en la estancia. Nosotros tuvimos en la sala Betania varias reuniones con los líderes de todas las regiones en toda la tierra. Y allí el Señor nos fue aclarando cuál es lo que Él quiere hacer en este semestre, y a través del libro de Mateos, principalmente del 16 al capítulo 20, el Señor ya nos estaba revelando de una manera muy grande. Y allí el Señor abrió su corazón, y en la sala de comunión nosotros percibimos que nosotros éramos, discúlpenos nuestra modestia, nosotros éramos más importantes de que los principales líderes de las potencias mundiales que estaban discutiendo sobre la situación mundial, porque en aquella época estaba comenzando la guerra en el este europeo, y la tensión aún está en el aire hasta hoy, y los principales líderes quieren trazar el mundo de la situación geopolítica del planeta, pero en la sala nosotros percibimos que quien va a dictaminar la regla de los sucesos es la iglesia. Entonces, allí, en aquella pequeña sala humilde, y en aquella reunión de humildes hermanos, seres humanos allí, quién sabe, el mundo no nos conoce, pero allí estaba siendo hablado el destino del planeta y lo que el Señor irá a hacer durante este tiempo final. Y también, queridos hermanos, la palabra profética, ella, más allá de darnos dirección para que la iglesia pueda hacer la voluntad de Dios en este tiempo final, nosotros hemos visto que conforme el Señor viene hablando con nosotros, con la iglesia en este tiempo final, Él también va desarrollando los sucesos mundiales. Hasta yo me quedé un poco asustado, porque estas últimas semanas nosotros estamos viendo Mateos 23 y Mateos 24. Estamos viendo la última semana del Señor Jesús aquí en la tierra, y estaba aproximándose la Pascua de su muerte en
el día de la Pascua y todos estos sucesos registrados en estos últimos capítulos que nosotros vimos en la semana pasada, yo hablé sobre el monte del templo. Yo hablé sobre la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo y hoy fue construido allí las mezquitas y allí es llamado de la explanada de las mezquitas y allí es donde está el fundamento del templo hoy. Hoy hay otra construcción allí y hablé también a los hermanos que habrá necesidad de la reconstrucción del último templo antes de la venida del Señor. Y justamente esta semana, que es la semana de la Pascua de los judíos, la semana de la Pascua de los así llamados Pascua cristiana, y también es el Ramadán. Es un periodo santo del pueblo consagrado en el pueblo musulmán. Y justamente este viernes ustedes oyeron oír tumulto ahí en el monte del templo. Todo esto muestra, ¿cómo puedo decir? La presión allí es como, está algo en ebullición, algo que está sobre presión. Yo me olvidé de decirle que esta semana nosotros vamos a ver el primer capítulo del libro Sala de Guerra. Publicar cada día el texto del día. Nosotros dividimos el primer capítulo en 7 días y comenzará mañana la publicación de una parte del primer capítulo para que ustedes también reciban lo que fue hablado en la sala de comunión. Y a través de este primer capítulo espero que despierte su interés para adquirir este libro, porque este libro va a ser de gran ayuda para el liderazgo y gran ayuda para todos los hermanos y para todas las hermanas. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco sobre esta situación del monte del templo, Mateos 24, sobre la venida del Señor. Pero antes, queridos hermanos, yo quería hacer una retrospectiva, yo quería hacer una reseña o dar una visión panorámica de todo el registro de la Biblia de una manera muy rápida con relación al reino, con relación al reino de Dios aquí en la tierra. Muy bien, nosotros sabemos a través de Génesis capítulo 1 y 2, nosotros vimos que Dios creó los cielos y la tierra y Dios también creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto está en Génesis capítulo 1, versículo del 26 hasta el 28. El hombre fue creado a imagen de Dios conforme a la semejanza de Dios para tener dominio en esta tierra. Esto quiere decir, Dios ya estaba preveyendo que el hombre sería usado para que Dios pueda ejercer dominio aquí en la tierra por medio del hombre. Entonces, por eso Dios nos creó a su imagen y Dios creó hombre y mujer. Por eso en el versículo 27 dice, creó Dios al hombre. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios dio al hombre dominio de la tierra. Sin embargo, en el capítulo 3 no demoró mucho, sucedió una tragedia en la humanidad. En el capítulo 3, la serpiente, que es la corporificación de Satanás, más sagaz que todos los animales selváticos, vino a abordar a la mujer, a Eva, y le preguntó, ¿del fruto del árbol del jardín podemos comer? Esto está en el versículo 2. Y en el versículo 3, y respondió la mujer, así dijo Dios, no comeréis de
todo árbol de la mujer. Le respondió la mujer, pero del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis, dijo Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Él contradice lo que Dios había dicho, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nosotros sabemos de la historia, la consecuencia vino viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido y él comió así como ella. Esta fue, hermanos, la gran tragedia, y la gran tragedia sucedió por la oferta que la serpiente le dio a la mujer. La oferta que el hombre tenga una capacidad para poder sobrevivir sin Dios. Entonces, esta oferta de tener una capacidad para que el hombre pueda hacer las cosas sin Dios, esto causó toda la tragedia, todos los problemas que el hombre tiene hasta el día de hoy. Y, queridos hermanos, es esto que quiero alertarles a ustedes. El hombre fue creado para que Dios lo use como un canal, para que Dios haga su voluntad. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Él es un Dios omnisciente. Él es el Dios omnipotente. Él es un Dios que creó todas las cosas. Y comparando una criatura como el hombre, comparado con el Creador, queridos hermanos, no hay la mínima posibilidad de comparación. El hombre es extremadamente limitado en cuanto Dios es ilimitado, ilimitado. Por tanto, hermanos, Dios no creó al hombre para que pudiese este hombre usar su capacidad para ayudar a Dios, porque Dios no necesita ese tipo de ayuda. Entonces, Dios en verdad, Él tiene toda la capacidad, Dios tiene todo el poder para él ejecutar lo que él quiere, pero él quiere ejecutar su voluntad a través del hombre. Entonces el hombre tiene que ver su lugar. Satanás entonces provocó en el hombre vamos a decir, una voluntad de poder tener esta capacidad. Como Dios la tiene, Satanás quiso mostrarle al hombre que el árbol del conocimiento del bien y del mal iba a dar al hombre una capacidad para vivir como Dios. Esto es falso, esto es un engaño. Entonces, Eva comió del fruto y le dio al marido y el marido comió. Y ustedes saben que así el pecado entró por medio de la desobediencia del hombre, de haber transgredido contra la palabra de Dios, que Dios le dijo que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, y el hombre comió, desobedeció, y el pecado entró en el mundo, y la muerte vino por medio del pecado, y la muerte pasó a todos los hombres. Y todos los hombres pecaron, sin excepción. No hay un justo, ni siquiera uno. Entonces, infelizmente, el hombre comió de este árbol y cayó. Y en la caída, el veneno principal que entró en el hombre, hermanos, y el hombre juzgarse capaz de aquí en adelante vivir sin Dios. ¿Ustedes me entienden? Entonces, así de esta manera, este hombre que fue creado con un propósito tan noble para dominar sobre la tierra, este hombre quedó dominado por el pecado y por la muerte en las generaciones siguientes. Y de esta manera, la violencia llenó esta tierra, el pecado llenó esta tierra. Hermanos, lo que dio como resultado que en Génesis capítulo 6, aquí dice así, hubo hasta algo horrible que sucedió. Los ángeles dejaron
su domicilio natural, tomando forma de hombre, y terminaron haciendo asociación a través del casamiento con las mujeres, y de esta manera, hermanos, deformó toda la sociedad humana de esa época, y hubo mucho conocimiento del área mística, angelical, fueron traídas a la humanidad, y muchos grandes hombres, digo grandes como gigantes, deformando la especie humana, y la multiplicación de la maldad del pecado era tan grande que Dios entonces no tuvo otra solución a no ser destruir la tierra con el diluvio. Y de esta manera, solamente la familia de Noé fue salva, y todo el resto de la humanidad fue exterminado. Fue una gran tragedia, una gran tragedia. Fue así que la familia de Noé, después del diluvio, se estableció en la tierra. Sus 3 hijos, Sem, Jafet y Cam, se esparcieron por la tierra, y hubo un hijo de Cam llamado Cus, y el hijo de Cus se llamaba Nimrod. Aproximadamente 100 a 150 años después del diluvio, el hombre aún viviendo con miedo de Dios por la memoria que tenía de la tragedia del diluvio, y el hombre vivía atemorizado con miedo que Dios castigue al hombre nuevamente si el hombre se errase. Entonces surge Nimrod, él se tornó poderoso en la tierra. Hermanos, cada vez que usted escucha que alguien se torna poderoso en la tierra, eso no es buena señal, no es una buena señal. ¿Por qué? Porque esta cuestión de que el hombre sea capaz, sea poderoso, es el camino opuesto al camino de Dios. Entonces, este hombre se hizo poderoso, él entonces, según lo que nosotros tenemos conocimiento a través de la historia, él pasó a decir al pueblo que vivía con miedo del castigo de Dios, diciendo: ustedes no necesitan tener miedo de Dios. El hombre es capaz de vivir solo. El hombre es capaz de vivir sin Dios. A partir de entonces, el hombre declaró la independencia de Dios. El hombre es capaz de sobrevivir sin Dios. El hombre es capaz de los recursos para su propio sustento. El hombre es capaz de cuidar de su seguridad, formando ciudades para su protección. El hombre es capaz de crear su propia industria del entretenimiento para que el hombre pueda tener alegría y placer. Son 3 industrias que florecen desde ese momento hasta hoy, que es la industria de la alimentación, bebida, suplir material, la industria de la seguridad, armas, rejas, empresas de seguridad, y lo tercero es la industria del entretenimiento. Viene desde teatros, cines, fútbol, parques de diversiones, internet, los gamers, los games. Todas estas 3 industrias fueron creadas por el hombre para poder sobrevivir sin Dios. Entonces, a partir de ahí, el hombre no necesita de Dios. Solo que el hombre percibe que, por un lado, declara la independencia de Dios, pero por otro lado, el hombre no domina la naturaleza. Quien planta para producir cereales, para poder alimentarse, depende de los cielos, depende de la lluvia, depende del sol en el momento correcto. Pero como el hombre había declarado la independencia de Dios, el hombre, como no tiene esta fuerza sobrenatural para controlar el clima, controlar la naturaleza, el hombre entonces apeló para los conocimientos sobrenaturales que ellos adquirieron cuando sucedió aquello en Génesis 6. Entonces allí sí comienza la idolatría.
comienza entonces a crear ídolos para sí mismo, ídolos. El Dios de la agricultura comienza a adorar al Dios de la agricultura para que favorezca su plantación. El Dios del amor, el Dios para alguien que necesita matrimonio, la diosa del casamiento, Dios de la protección. Hoy tiene el Dios de la protección de los camioneros. Hoy tenemos el Dios de la pesca. ¡Qué maravilla! Entonces el hombre comienza a apelar para estos seres sobrenaturales, creyendo que pueden ayudar al hombre. En verdad, el hombre termina enredándose cada vez más bajo el dominio de Satanás del imperio de las tinieblas. Entonces, así nacieron. A partir de entonces, hermanos, se esparcieron naciones paganas por la tierra. ¿Ustedes entienden? Imagínense que Dios es quien creó todas las cosas, creó la tierra para que el hombre pudiese tener dominio sobre todos los hombres. Solo que todos los hombres que viven aquí en la tierra estaban en alguna nación sin Dios, una nación idólatra. Por eso, hermanos, fue una tristeza para Dios. Por eso que Dios fue a llamar un hombre, a Abraham. Y a partir de Abraham, voy a resumir la historia, a partir de Abraham entonces él consigue un pueblo, una nación. Y este pueblo fue llevado para Egipto por causa del hambre. Y Dios entonces, con su mano poderosa, sacó a ese pueblo de Egipto. ¿Para qué? Éxodo 19, vamos a mirar. Éxodo 19. Todo esto está fuera del mensaje aún. Éxodo 19, versículo 4. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Por primera vez Dios hace un pueblo en medio de las naciones paganas. Él consigue llamar a un pueblo y se acercó a él. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, hermanos, cómo es importante la palabra del Señor. Sin la palabra del Señor, sin oír la voz del Señor, sin guardar su alianza, su pacto, el pueblo se corrompe. Por eso, nuestra bendición hoy, hermanos, es seguir de cerca la palabra, oír la voz del Señor y guardar la palabra del Señor. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Toda la tierra es mía, pero los pueblos son paganos. Pero ahora finalmente yo tengo un pueblo que es mío. Un pueblo de propiedad exclusiva. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. En este reino todos sirven a Dios. Y vosotros seréis gente santa. De entre tantas naciones paganas, Dios finalmente consigue una nación que es santa, una nación separada para Él. Ustedes consiguen, poco a poco, ustedes consiguen percibir toda la historia. Este es un resumen de la historia humana. Entonces ahí Dios establece la nación de Israel. Resumiendo toda la historia, Dios entonces consigue un rey según su corazón, aunque este rey, como todo ser humano, se equivocó mucho, pero él tenía un corazón, ¿cierto? Él tenía un corazón que conocía el corazón de Dios. Él agradaba al Señor. Y el Señor entonces honró al rey David y él afirmó su trono. Y el rey David, después que Dios le dio descanso de todos sus enemigos, él percibió que el arca de Dios aún estaba en un tabernáculo, en una tienda.
él entonces tuvo el deseo de, antes de morir, construir el templo, construir una casa para el Señor, ya que él vivía en un bello palacio de cedros, pero Dios, el arca de Dios, estaba en una tienda. Entonces Dios le dijo a través del profeta: yo nunca exigí una casa de cedro para nadie. Desde que os saqué de Egipto, el arca siempre estuvo en tienda y tabernáculos. Pero ya que usted tiene este deseo, yo voy a cumplir este deseo tuyo. Voy a permitir que se haga una casa a mi nombre, pero no va a ser usted, sino su hijo Salomón. Y ustedes saben, ya hablé la semana pasada, que David hizo un censo que desagradó al Señor y comenzó a venir la plaga en medio de los hijos de Israel. En Dios entonces, él pidió para que cese esa plaga. Dios entonces le dijo que ofrezca sacrificio en la era de Ornán, de Araúna, y en esa era, él compró de Ornán para ofrecer sacrificio que hizo cesar la plaga. Y en este lugar, hermanos, era exactamente el monte Moriah, donde Abraham ofreció a Isaac. Y en ese lugar que David ordenó a Salomón, su hijo, construir sobre este fundamento el templo. Y así el templo fue hecho, fue erigido, y Dios entonces, la gloria del Señor llenó el templo, la presencia del Señor estaba allí, porque allí estaba el nombre del Señor, allí estaba el testimonio del Señor, que Dios era el Dios de Israel, Dios estaba en el templo, Dios y Jerusalén. La importancia de Jerusalén tal vez algunos no sepan, principalmente en Deuteronomio 12. Dios dijo así: cuando ustedes entren en la buena tierra de Canaán, cuando ustedes cada uno fuera repartido su posesión de tierra, ustedes deben saber que hay un lugar que yo escogí para allí poner mi nombre, para allí que ustedes van a 3 veces al año principalmente allí para adorar, ofrecer sacrificios. Y este lugar que Dios escogió fue Jerusalén. Y en Jerusalén estaba el templo. Entonces vean, la nación de Israel hoy solo tiene sentido tener Jerusalén. Y la nación de Israel solo tiene sentido si tiene Jerusalén y si tiene el templo. ¿Está bien? Yo dije todo esto, hermanos, para que nosotros lleguemos a los días de hoy. Bueno, vamos a Mateos 24. Ahora voy a comenzar el mensaje. Mateos 24, a partir del versículo 32, comienza la segunda sección. La primera sección es con relación al pueblo judío, a los judíos. Al pueblo judío, los judíos. Que la interpretación es literal. Ya dije esto la semana pasada. Y la segunda sección es con relación a la iglesia, que comienza en Mateos 24, 32 y va hasta Mateos 25, del 1 al 30. Toda esta sección es la sección de la iglesia, pero Mateos 25 no voy a conseguir entrar. Va a quedar para la semana que viene. Entonces, comienza la sección con relación a la iglesia, con la parábola de la higuera. La parábola de la higuera. Versículo 32. De la higuera aprended para la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Este verano no es el verano literal, no es la estación de verano. La interpretación de aquí en adelante es espiritual. Recuerde que nosotros estamos dentro del contexto de la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús: ¿cuándo sucederán estas cosas y cuáles serán las señales de tu venida y del final de los tiempos? ¿Ustedes entienden? Entonces, en el versículo 32 está dentro de este contexto. Si usted quiere saber cuándo será la venida del Señor y cuál
cuál es la señal y cuándo será el final de los tiempos y cuáles son sus señales. Entonces Jesús dio una señal a la iglesia. ¿Cuál es la señal de su venida del final de los tiempos? Es la parábola de la higuera. Y la higuera, hermanos, representa a la nación de Israel. Yo no voy a leer los versículos, ya hablé muchas veces. Ella fue maldecida en Mateos 21. Vamos a mirar. Mateos 21, 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Quiere decir, Jesús llegó al pueblo judío para recoger frutos y no había frutos, no había ningún fruto. Entonces fue allí, fue maldecida, y la nación de Israel pasó por un largo invierno, por eso que es verano, un largo invierno desde el siglo I hasta 1948, cuando fue restaurada como nación. Pero hermanos, yo quiero decirle algo a ustedes. Yo hablé hasta el rey David, cómo allí permitió que Salomón erigiese el templo y la gloria del Señor llenó el templo. Sin embargo, no, mucho tiempo después de estos, varios reyes comenzaron a hacer lo que era malo a los ojos del Señor. Ustedes conocen esto por los libros de los reyes y por los libros de crónicas. Y el principal motivo que hizo que Dios abandone Jerusalén, abandonar el templo, es la rebeldía, la idolatría. La idolatría en medio del pueblo de Dios. Puede suceder algo así. Dios levantó una nación para que sea llamada nación santa. Dios levantó un pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Pero este pueblo de propiedad exclusiva de Dios también se contaminó con las naciones paganas. Este pueblo que sería de Dios, una nación santa, también se contaminó con la idolatría, adorando a otros dioses. Yo mostré esto en la semana retrasada y la pasada, que en Ezequiel capítulo 8 usted lee los horrores sucediendo en Jerusalén, aún dentro del templo. Los líderes del pueblo de Israel, ellos estaban liderando y adorando ídolos. Los ancianos del pueblo tenían cada uno su cámara y su ídolo particular. Las mujeres allí adorando, los jóvenes adorando. Hermanos, no hubo otra situación. Ezequiel fue llevado por Dios a ver esta visión, aunque estaba en el exilio babilónico. Él vio esta visión, él vio la gloria de Dios retirándose de Jerusalén, retirándose del templo. Y en el capítulo 11 de Ezequiel muestra que esta gloria quedó sobre el monte de los olivos, el monte al este del templo. Y es exactamente lo que Jesús hizo. Él abandonó el templo, abandonó Jerusalén y vino al monte de los olivos para mostrar esta visión. Hermanos, ¿esto quiere decir qué cosa? Quiere decir que cuando el hombre cayó, la serpiente ofreció la capacidad al hombre para que viva sin Dios el hombre, y eso contaminó al hombre. Hasta aún el pueblo de Israel, que debería vivir por la palabra de Dios con simplicidad y obediencia, como nosotros hacemos hoy, hermanos, ellos comenzaron a complicarse, ellos comenzaron a vivir como otras naciones paganas vivían y comenzaron a introducir idolatría. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el cautiverio babilónico, el pueblo, después llegó en los últimos reyes, en el tiempo del rey Joaquín. Nabucodonosor mandó
llevar a Babilonia los principales de Jerusalén y dejó solo al pueblo pobre en la tierra. Y 11 años después sucedió la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo y saquearon todos los utensilios del templo y lo llevaron a Babilonia. Este es el cautiverio babilónico. Infelizmente, el único pueblo que era pueblo de Dios fue llevado al cautiverio babilónico. Quiere decir, Satanás venció esa batalla. Y Babilonia comenzó con la torre de Babel, comenzó con la ciudad de Babel, comenzó con Nimrod. El principio no está en Génesis 11, está en Génesis 11, que es la capacidad que el hombre tiene de vivir sin Dios. Hermanos, hoy nosotros necesitamos volver a la simplicidad. No solo, hermanos, salir físicamente de Babilonia, sino los elementos de la independencia de Dios están en nuestro hombre natural, en cada uno de nosotros. Elementos de Babilonia están en usted y están en mí, en mi carne, en mi viejo hombre. Mi viejo hombre se cree capaz de vivir sin Dios. En mi carne, yo me juzgo muy bueno, muy importante. Yo juzgo que mis opiniones son las mejores, que yo soy superior a los otros. Hermanos, todo esto es Babilonia, hermanos. Entonces, no basta salir físicamente de Babilonia. Tenemos que hacer que los elementos de Babilonia, de la independencia de Dios, salgan de nosotros. Gracias a Dios, hermanos. ¿Quién está haciendo este trabajo? Es el lavar del agua por la palabra de Dios que llega a nosotros y nosotros recibimos con simplicidad. Esta palabra nos está lavando de todos los elementos de independencia de Dios y nosotros estamos siendo santificados en de la naturaleza independiente de Dios, del viejo hombre, de la carne. Dios está colocando las naturaleza santa de Dios. Por eso, hermanos, Dios otra vez tiene una nación santa celestial aquí. El reino de los cielos es la iglesia. Dios hoy, gracias a Dios, hermanos, no desprecie la iglesia. La iglesia es la nación santa de Él hoy. La iglesia es el reino de los cielos hoy, donde Satanás no gobierna. Aquí los cielos gobiernan. Dios gobierna. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos permanecer en la simplicidad, permanecer con un corazón contrito, con un corazón humilde. Nunca enorgullecernos, nunca creer que somos capaces de hacer algo. Segunda Corintios 3, Pablo dice, no por nosotros mismos seamos capaces ni de pensar alguna cosa. Nosotros no somos ni capaces de pensar para hacer la obra de Dios, no somos capaces. Como si partiese de nosotros. Para hacer la obra de Dios, nada tiene que salir de nosotros. Todo tiene que salir de Dios, del Espíritu. No es así porque Dios nos habilitó para ser ministros de un nuevo pacto. Un pacto no de la letra, porque la letra, hermanos, la letra aún tiene el lado de la capacidad humana. Nosotros caímos un poco eso en el pasado. Algunos que tenían más conocimiento en la letra, parece que tenían más ascendencia en la iglesia. No es así, hermanos. Nosotros no somos ministros de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. No somos ministros de la letra, somos ministros del Espíritu. Somos solamente vasos de barro que contienen un tesoro. La excelencia del poder no tiene que ser del vaso. La excelencia del poder tiene que ser del tesoro. Por eso, hermanos, este es el reino de los cielos. Que Dios nunca nos deje salir de esta simplicidad, salir de esta dependencia total. Por eso somos un pueblo que invoca el nombre del Señor. Oh, Señor Jesús. Entonces, el cautiverio babilónico que sucedió allí en el tiempo de Nabucodonosor. Pero el templo fue reconstruido por Zorobabel y Josué. ¿Ustedes recuerdan? Dios prometió que 70 años después el rey Ciro
un rey pagano, de la nada, él iría a ser usado por Dios para autorizar el regreso del pueblo judío para reconstrucción del templo en Jerusalén. Y Zorobabel coordinó había tantas personas dispersas en Babilonia, solamente 50,000 regresaron. Hermanos, gracias al Señor, unos volvieron también para restaurar la iglesia en su base correcta, que hoy nosotros estamos en la base correcta. Algunos pagaron el precio para hacer esto, pero hermanos, también después vino el tiempo, vino de Antíoco Epifanio, rey de Siria, profanó el templo, y los macabeos lo vencieron, purificaron el templo, pero el imperio romano a través de Pompeo entraron en la ciudad. Entonces, la ciudad de Jerusalén y el templo tuvo que ser reconstruido o reformado en el tiempo de Herodes, un poco antes de Cristo. Y Herodes hizo un templo muy bonito, muy magnífico, grande. Y fue este templo que los discípulos contemplaban diciendo a Jesús, miren, qué cosa linda, qué construcción linda. Pero hermanos, Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, porque esto sucedió exactamente 40 años después que Jesús habló esta palabra. En el año 70, Tito vino con el ejército romano y destruyó la ciudad y destruyó el templo y no quedó piedra sobre piedra porque Herodes construyó tapando las uniones con oro. Entonces sacaron todas las piedras para sacar el oro. Entonces eso concretó la profecía de Jesús 40 años después que él dijo esta palabra. Entonces a partir de allí, del año 70, en el primer siglo, el pueblo de Israel quedó sin nación, nuevamente, sin nación nuevamente. Por eso, hermanos, imagine, usted es brasilero, de un día al otro desaparece Brasil. ¿Usted se torna qué? ¿Se torna qué? Una persona sin nación, sin país. Pasaporte, ¿cuál tiene usted? Pasaporte brasilero, Brasil no existe más. Usted va a vivir de favor en otra ciudad. Usted va a vivir como extranjero, como peregrino. Es lo que los judíos hicieron. Y los judíos vivieron, hermanos. La llamada diáspora. ¿Ustedes ya oyeron esto? Diáspora. Diáspora es la dispersión de los judíos por todo el mundo, por toda la tierra. Y ellos fueron perseguidos por preconceptos, persecución política y religiosa, y persecución étnica, porque ellos buscaban aún guardar aquellos mandamientos de Dios. Entonces ellos vivían aún en otros países, pero vivían conservando sus tradiciones. Esto trajo muchas persecuciones, y así, hermanos, vivieron un exilio. En hebreo se llama galut. Pero todo esto fue el fruto de la idolatría y la rebeldía de este pueblo, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá también. Entonces, ellos después del año 70, los judíos se esparcieron por Asia Menor, por África y el sur de Europa. Y es un nombre que tal vez algunos conozcan. Los que fueron para el este europeos, estos judíos son conocidos como Askenazi, y los que fueron para la península ibérica son llamados de sefarditas. Ellos fueron después del siglo XV, con el surgimiento creciente del cristianismo, ellos emigraron para los Países Bajos, que es la región de Holanda, emigraron para los países Balcanes, que es el sudeste europeo, y es Anatolia, que es la región de Turquía de hoy, y Palestina. Se esparcieron por allí y
con la colonización europea, el descubrimiento de América. Entonces ellos también fueron a América del Norte y en Etiopía ellos son conocidos como Beta Israel. Entonces durante estos 2000 años, hermanos, ellos sufrieron mucho. Solo en manos de Hitler, 6 millones de judíos murieron. Ellos sufrieron muchos preconceptos y persecuciones, pero esto en verdad, hermanos, es fruto de su propia rebeldía, frutos de su idolatría. Y hermanos, ahí surgió entonces en el siglo XIX un movimiento entre ellos llamado el movimiento sionista. Este sionismo, ellos luchan para que el pueblo de Israel vuelva a la tierra de Israel. Esto se llama sionismo. Y volver. ¿Por qué sionismo? Porque Sión es donde está el monte del templo en Jerusalén. Ellos quieren restaurar Jerusalén. Bueno, ¿qué sucedió? Entonces, y todo esto tiene que ver con Brasil también. El político y diplomático brasileño Osvaldo Aranha presidió en 1947, al final del año, una sesión especial de la Asamblea General de la ONU, apoyó el partimiento de la Palestina británica, lo que llevó a la creación del Estado de Israel en 1948. En noviembre de 1947, este brasilero hizo un trabajo. El brasilero es considerado fundamental para la decisión de la ONU por haber hecho lobby por un voto positivo. Él juntó algunas asambleas para poder alcanzar el número necesario de votos. Él fue nominado al Nobel de la Paz. En el centro de Jerusalén existe una plaza con el nombre Osvaldo Aranha. Si van a Jerusalén pueden visitar este lugar. Tal es así que Israel considera al brasilero Osvaldo Aranha que hizo posible la independencia de Israel. Entonces la creación de Israel fue oficialmente anunciada el 14 de mayo de 1948 con la aprobación de la resolución de la ONU de 1948, que yo dije presidida por Osvaldo Aranha. Entonces se basaron en esta resolución. Los judíos líderes se apresuraron para decretar la independencia de Israel en mayo de 1948. Pasaron, ¿cuánto? 5 meses después, ellos se apresuraron y declararon la independencia de Israel. Y allí, hermanos, en aquel momento había muchos conflictos porque los países árabes estaban en contra de la creación del Estado de Israel, no estaban de acuerdo, estaban en medio de la discusión. Los líderes judíos fueron rápidos, se aprovecharon de la resolución del noviembre de 47 y en mayo del 48 declararon la independencia y fue fundado el Estado de Israel en 1948. Entonces, en el día siguiente hubo una reacción violenta de los países árabes, de la región de Palestina, Egipto, Siria, Irak y también el Líbano. Atacaron este país recién formado. Se terminó de declarar como Estado y ya recibieron ataques de los 4 lados, de todos los lados. Imagínense, un país que no tienen aún ni un ejército formal, pero hermanos, el Señor era con este país. La victoria de Israel vendría en el año siguiente, en 1949. Se llevó un año para que consigan estabilizar aquel momento de la guerra. Imagínense, un país nuevo con 4 países fuertes. Solo Dios quería que fuese establecido nuevamente la higuera. Conflictos y violencias en la región perduran hasta el día de hoy.
Ellos no viven día tranquilo. Ahí es un conflicto todos los días. Hoy Israel es uno de los países más poderosos del mundo, tanto económica como militarmente. Entonces, ¿por qué yo digo esto, hermanos? Es que cuando... Déjenme comentar algo más. En Canaán, cuando las higueras se renuevan, las ramas y nuevas hojas brotan, anuncian realmente el inicio del verano. Esto es tan cierto y esperado como la segunda venida de Cristo. Por eso debemos estar listos para no ser tomados de sorpresa. Yo estoy contando esta historia y usted no debe oírla solo como historia. Usted debe oírla como una alerta, como una señal de la venida de Cristo, como una señal de la venida del final de los tiempos. Oh, Señor Jesús. Para Israel, el verano significa restauración del reino de Israel. Lucas 21, vamos a mirar. Lucas 21. Déjenme beber un poco de agua. Lucas 21, 30 al 31. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el templo de Israel en este tiempo? Entonces el Señor dice, nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya recibido Esta higuera, hermanos, hoy ya florece, ya hace un tiempo está floreciendo, está renovando sus ramas, hojas nuevas están brotando, ya se hizo una nación poderosa económicamente y militarmente, por lo menos se afirmó. Y en 1967 hubo la guerra de los 6 días, la famosa guerra de los 6 días, donde Israel, Dios milagrosamente, hizo que Israel conquistase varios territorios. Uno de ellos es Jerusalén. Jerusalén volvió a las manos de Israel. Sin embargo, no tiene control aún sobre el monte del templo, porque allí ya los musulmanes ya tomaron allí la explanada de las mezquitas. Entonces, pero de cualquier manera, Jerusalén hoy, aunque ellos administran hoy lleno de miedo, porque aún los palestinos tienen derecho ahí, pero de cualquier manera, Jerusalén, tal es así que ustedes saben que el presidente americano anterior había declarado que reconocía a Jerusalén como capital de Israel, que hasta entonces era Tel Aviv. Y el gobierno brasilero también quiere reconocer a Jerusalén como la capital. Y para Israel es importante que Jerusalén sea reconocido nuevamente como la capital de Israel. Entonces, hermanos, nosotros ya tenemos a Israel como un estado restaurado. Nosotros ya tenemos a Jerusalén hoy en las manos de Israel, pero no tenemos el templo. Entonces, Israel sin Jerusalén falta mucho. Israel con Jerusalén y sin el templo aún falta mucho. Entonces, es fatal, hermano. La presión ahora que ya Israel ya se estabilizó, se hizo una nación poderosa, la presión para la reconstrucción del templo
va a ser creciente de aquí en adelante. Va a ser en crecimiento. Y el momento en que se reconstruya el templo, hermanos, ora para que el Señor lo arrebate, porque por eso, hermanos, está muy próximo. Por eso que yo puse el título, la venida del Señor está a las puertas, está a las puertas. Esto que sucedió el viernes, todo este tumulto de la presión de los ultra ortodoxos judíos, ellos tienen una idea que debería derrumbar esto y reconstruir el templo. No es posible hacer esto en el momento actual. La presión de la opinión pública sería muy grande y también la oposición de los musulmanes sería muy grande. No sería posible. No es posible en estos días, pero hermanos, va a surgir un momento que la presión es cada vez mayor, va a surgir un momento, va a surgir un hombre. Este hombre, él tendrá el poder suficiente, la influencia suficiente de establecer una alianza grande entre Israel y el pueblo árabe de esa región. Y en esta alianza, hermanos, será una alianza de 7 años. Vuelve entonces la historia de Israel a ser registrada nuevamente. Y así, hermanos, con esta alianza, con este pacto, se conseguirá que Israel construya su templo. Y cuando construya su templo, hermanos, no va a durar mucho tiempo. Ahí va a volver los sacrificios diarios. Ellos van a volver a hacer los sacrificios, solo que a partir del pacto, en la mitad del pacto, 3 años y medio, este hombre quiebra la alianza, quiebra el pacto. Y al quebrar el pacto, Apocalipsis registra que alguien va a morir, pero va a resucitar un espíritu que nosotros creemos sea el espíritu de Nerón, y viene de una manera aún más cruel, viene de una manera aún más osada, y comienza la gran tribulación. Él coloca la imagen de la bestia dentro del templo. Es por primera vez un ídolo va a hablar. Él va a hablar y va a tener el poder para también matar a todos los que no le adoren. Entonces allí comienza la gran tribulación. Por eso, hermanos, yo quiero ser arrebatado antes. Los que viven hoy, percibidos, apercibidos, van a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Entonces, visto esto, voy a andar un poco más rápido. Vamos, ¿dónde estamos? Mateos capítulo 24. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hermanos, nosotros estamos viendo todas estas cosas. Si en otras generaciones, hermanos, esta historia era solo escatología, pero para nosotros no es una historia de escatología, hermanos. Para nosotros son los sucesos de hoy. Las cosas están sucediendo hoy. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta generación no es una generación de personas de la misma generación de edad. Esta generación no se refiere a una era ni a una persona, sino generaciones como generación mala y adúltera, en este sentido. Entonces son generaciones mencionadas en Mateos 1:17, refiriéndose a la condición moral del pueblo. Vamos a mirar, Mateos 17. Perdón. Mateos 1:17 habla, perdón. Mateos 11:16 habla. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros. Esta generación
se refiere a esta generación, a la condición moral, a la condición ética. Entonces, vamos a volver. La expresión King James actualizada tiene una nota. La expresión generación en griego antiguo, Guinea, podía significar raza, familia. Jesús hizo referencia a la profecía de que el pueblo judío no sería exterminado en la tierra, por más que sus muchos enemigos en todas las épocas han empeñadose en este objetivo. Vamos a mirar. Mateo 13, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno al otro hasta la siega, y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadlo en la manojo para ser quemado, pero recoged el trigo en mi granero. Esto es en el final de los tiempos. Vamos a volver a Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, crean esta palabra. La venida del Señor es próxima. Por eso el versículo 36. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hermanos, estos días, hermanos, son como la venida del Señor. Él viene en dos momentos, en dos aspectos. La venida secreta y de repente comienza el arrebatamiento, sin alarma, sin nada, y la venida pública del Señor al final de la gran tribulación. Son estas dos venidas. Yo espero ser arrebatado en la venida secreta. Entonces, en la venida secreta, nadie sabe el día ni la hora, porque la venida pública, después que comienza la gran tribulación, es solo contar 3 años y medio. Pero la venida secreta, nadie sabe. Entonces, vamos a vivir apercibidos, vigilantes. Entonces, versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto quiere decir qué cosa, hermanos. Usted, por su vivir, por este mundo, por la vida normal de este mundo, usted no va a percibir la venida del Señor. Usted va a ver que todos continúan viviendo de la misma manera. Todos comen, todos beben, casan, se dan en casamiento, ¿no es así? Una vida normal. Si usted vive también entorpecido, usted no presta atención, no tiene un amor reverente a la palabra, usted también no sabrá las señales de los tiempos. Usted también vivirá entorpecido como todos en este mundo. Pero nosotros no queremos vivir entorpecidos. Nosotros queremos vivir apercibidos. Entonces no nos vamos, aunque nuestra vida continúa normal. Nosotros nos pregonamos, cuando llegue a este tiempo vamos a aislarnos en la estancia. No caben todos en la estancia. Vamos a aislarnos en la estancia. Vamos a aislarnos del mundo. No, Dios no predicó esto. Nuestra vida aquí en la tierra es normal, continúa normal. Si usted está trabajando, continúe trabajando. Si usted es ama de casa y cuida de la familia, cuide de la familia. Vamos a continuar de la misma manera. Por eso, hermanos, no vive de vivir de una manera normal. Entonces no me voy a casar, no voy a tener hijos. No, tenga una vida normal, una vida normal. Sí, entonces 2 estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Vean, los 2 estaban en el campo. Van a estar trabajando. 2 mujeres se estarán moliendo en el molino. Una será tomada y la otra será dejada. Quiere decir,
Los dos aquí, hermanos, están en una vida normal de un hombre, de un ser humano, trabajando en el campo, trabajando en el molino. ¿Está bien, hermano? Entonces vamos a vivir la vida normal, solo que vigilantes. Nosotros vivimos como todos, pero nuestro corazón, hermanos, es vigilante. Estos dos, hermanos, estos dos, claramente indican que serán los cristianos vivos por ocasión de la venida secreta de Cristo. ¿O no? Los dos están trabajando, no pasaron por la muerte, uno fue llevado. Dos estaban trabajando, una de repente fue llevada sin pasar por la muerte. Entonces son dos aquí representan los cristianos vivos. ¿Está bien? Espero que ustedes sean uno de estos que se ha llevado. Aleluya, que se ha llevado. Dos, aquí representa a los cristianos vivos en la época del arrebatamiento. Y en la parábola siguiente, que voy a hablar la semana siguiente, ahí tiene 10 vírgenes. Las 10 vírgenes durmieron porque el novio tardó en venir. Entonces, estos 10 representan a los cristianos, todos los cristianos en la era de la iglesia que ya durmieron en el Señor. ¿Entendieron? Entonces, es la mayoría ya durmieron en el Señor, ¿no es así? Y la minoría va a estar viva, en la venida secreta del Señor. Nosotros muy probablemente podemos hacer parte de estos dos. Mi esperanza es hacer parte de estos dos. Yo quiero ver al Señor aún vivo. Por eso, hermanos, 10 son cristianos que ya partieron con el Señor. Y allí el Señor va a ver quiénes son las 5 prudentes, quiénes son las 5 vírgenes necias. Yo voy a hablar esto la semana que viene. Quien ya durmió, entonces ya tuvo su oportunidad. No tiene cómo más cambiar su estatus. Pero ahora nosotros, si nosotros hacemos parte de estos dos, hermanos, aún tenemos tiempo de que nosotros vivamos en el estado de vigilancia. Aquí va a hablar siguiente, el versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nadie sabe, pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ustedes saben que ningún ladrón pone un aviso previo en su casa. Esta noche yo voy a robar tu casa. No, él no da ningún aviso. Y ladrón, una vez yo recuerdo el hermano Andrés dijo, el ladrón viene a buscar las cosas preciosas. ¿Hay algún ladrón que lleva la basura de su casa? No, lleva las cosas más valiosas de su casa. El Señor va a venir a buscar los que son más preciosos para Él, los más valiosos para Él. Por tanto, hermanos, vamos a aumentar nuestro grado de valor. Por eso que Pedro dice, para que el valor de vuestra fe aumente. Vamos, a través de que nosotros vivamos aquí en la tierra siendo probados en la fe, que el valor de nuestra fe aumente y Cristo venga y nos lleve, Él venga como ladrón y nos lleve los objetos que somos nosotros, somos valiosos. Por eso, hermanos, vamos a estar preparados, apercibidos. Nosotros en la iglesia debemos vigilar, no permitir, hermanos, que la rutina nos entorpezca. No deje que su rutina haga que usted pierda la visión de la venida del Señor. Y no necesitamos vivir recluidos. No necesitamos
vivir en un grupo aislado. No necesitamos solamente. Hay gente que dice, el Señor va a venir la semana que viene, entonces a partir de esta semana voy a estar recluido en mi casa solo leyendo la Biblia y orando. No, no es así. Debemos continuar viviendo una vida normal, sin embargo, sobrios y vigilantes. Cuando llegue la hora de su venida secreta, seremos arrebatados. Hermanos, el día del Señor es guardado en silencio. Primera Tesalonicenses 5:2. Vamos a edificar la iglesia. Primera Tesalonicenses 5. Porque vosotros sabéis perfectamente pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y nadie lo sabrá de antemano. Ya dijimos esto. Apocalipsis 3:3. Apocalipsis 3:3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Oh, Señor Jesús. Yo voy a agregar Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, si nosotros hoy tenemos amor reverente a la palabra profética, nosotros guardamos la palabra, practicamos la palabra, somos simples y obedientes para hacer que esta palabra realice la obra de Dios por nosotros. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, Dios promete a los vencedores, promete a la iglesia en Filadelfia que Él los guardará de la gran tribulación. Yo quiero ser uno de estos. Hermanos, ningún ladrón anuncia su venida y su objetivo es robar cosas de valor. Ya dije esto. El Señor vendrá para robar a los que lo aman y aman su venida. Segunda Timoteo, capítulo 4:8. Ustedes conocen este capítulo que Pablo habló en la víspera de su muerte. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, entonces no basta solo amar al Señor, sino amar la venida del Señor. Tener un corazón de urgencia, un corazón vigilante, un corazón sobrio. ¿Está bien? Entonces, el Señor, vamos a volver a Mateos 24, versículos 45, 46 y 47 hablan de una nueva para nosotros. Ni todos nosotros llegamos a un grado de madurez que nosotros podamos decir, este hombre está maduro. Cuando el Señor regrese, este va a ser arrebatado. Es un fruto maduro. Pero ni todos nosotros vamos a estar en esta condición.
Pero hermanos, aquí nos da una chance muy buena. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Gracias a Dios, hermanos. Los colportores están saliendo para buscar a los consiervos, para rescatar a las personas. Nuestros jóvenes a través de la fábrica de vencedores, Avanza Joven, están buscando a estas personas en las calles para traerlas, para darles sustento a ellos, alimento a ellos, para cuidar de estas personas. Y nuestras mujeres están cuidando en su red de conectadas. Muchas mujeres que están sustentando a estas mujeres, ¿no es así? Dando el alimento a su tiempo, dándole la palabra profética, dando la palabra que el Señor está hablando con nosotros hoy. Y gracias a Dios nuestros hombres también se despertaron. Hoy nosotros tenemos ya recién formados grupos de hombres de oración. Entonces yo quiero animar a todos ustedes para que participen. Yo creo que varios de ustedes pueden ser los conductores, porque hermanos, va a beneficiarlos a usted en la venida del Señor. Entonces, y de esta manera, hermanos, nosotros vamos ya ganando las personas. En verdad, esto está en nuestro día a día. En el día a día nosotros no tenemos muchos contactos. Contacto en la calle, contacto en los negocios, en las estaciones de servicios, en el trabajo. ¿No es así? Contactos en todos los lugares. Tenemos contactos, podemos orar por las personas y después preguntarles. Nosotros tenemos un grupo de cuidado. ¿Ustedes no quieren ser parte de este grupo? Un grupo para buscar a Dios. ¿Usted no quiere ser parte de este grupo, hermanos? Es muy fácil, no es algo del otro mundo. Usted puede enseguida hacer su grupo, usted puede ser uno de los conductores y usted puede tener, mañana usted puede tener ya 2 personas en su grupo. ¿Está bien? ¿Por qué, hermanos? Voy a repetir. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Si el Señor llega aquí como ladrón en la noche y no se encuentre cuidando de las personas, predicando el evangelio, haciendo colportaje, predicando el evangelio del reino y sirviendo en la iglesia, trabajando en la edificación de la iglesia, hermanos, nosotros vamos a ser llevados. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Si usted cuida los bienes que son hombres aquí en la tierra, en la manifestación del reino de los cielos, el Señor le va a entregar todos los bienes para que usted cuide. Por eso, hermanos, vamos a participar y también, hermanos, todos los demás servicios en la iglesia, servicio de niños, de adolescentes, servicio de adolescentes, de recepción, de literatura, servicio de bautismo, todos los servicios. Hermanos, nosotros necesitamos volver a participar, porque con la pandemia muchos grupos se disolvieron y ahora, hermanos, está en el momento que volvamos y no haga de su servicio. Por ejemplo, yo soy de las conectadas, entonces se torna que algo exclusivo. Yo soy de este equipo de las conectadas. Yo no hago otra cosa. No existe esto. Usted necesita participar en todos los servicios que usted pueda participar y vamos a volver a restaurar este servicio con la pandemia. Está faltando gente para servir y vamos a participar, ¿está bien? Y también voy a aprovechar para los que están en su casa. Si usted no tiene una condición especial, algún problema de salud, si usted puede comenzar a las reuniones presenciales, sería muy bueno. Hace la diferencia, hace mucha diferencia. ¿Quién está hoy conmigo y quién oye después por la televisión? Hay diferencias, ¿está bien? Entonces, las reuniones presenciales vamos a prestigiar porque esto va a ser importante para la venida del Señor. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, sabe
¿Quién es aquel que no va a ser vencedor? Es aquel que siempre cree. Los hermanos exageran. La venida del Señor no es así, no es tan cerca, aún está lejos. Saben, cuando alguien tiene este tipo de corazón, él no va a ser vencedor. El Señor aún demora. Y comenzar a golpear a sus consiervos y comer y beber los borrachos. ¡Ay, qué cosa drástica! Comenzar a golpear no es golpear físicamente. Es alguien necesita de cuidado. Usted no presta atención, usted cuida sus propias cosas. Alguien en la calle necesita ser rescatado. Usted no tiene compasión. Usted no sale para predicar el evangelio. Usted no sale para hacer colportaje. ¿Entendió? Entonces, esto en verdad es golpear, es maltratar a las personas. Y comienza a comer y beber con borrachos. Usted comienza a ser cualquiera del mundo que no espera la venida del Señor. Aquellos que son borrachos, que están embriagándose aún del vino de este mundo. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Él va a perder la hora, va a perder el tren de las 11 y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Hermanos, aquí no es la pérdida de la salvación. La salvación es eterna. Pero aquí significa que si usted hoy no vigila, si usted viva como todo el resto del mundo vive, cuando el Señor vuelva, usted no será arrebatado, usted no participará de la manifestación del reino de los cielos, que será en el milenio, que durará 1000 años, como galardón para quien vigiló. Y nosotros, hermanos, los vencedores, la iglesia, vamos a estar en la parte celestial del reino milenar. El remanente de los judíos que al final de los tiempos invocarán al Señor y serán salvos. Ellos estarán en la parte terrenal del milenio. Ellos serán sacerdotes para enseñar a las naciones cómo adorar a Dios. ¿Y qué naciones son estas? Nosotros vamos a hablar en el capítulo, al final del capítulo 25. ¿Está bien? Entonces, esperen los próximos mensajes. Entonces, hermanos, no es pérdida de la salvación, sino es perder el premio, el galardón de participar del reino milenar. Y nosotros, hermanos, los vencedores, miren qué privilegio. Nosotros vamos a reinar con Cristo. No vamos a tener este cuerpo material. Por eso que la parte celestial. Porque ¿quién tiene este cuerpo que es material? ¿Puede quedarse en el aire? La gravedad lo empuja. Y usted cae feo. Cuanto más alto, más cae feo. Pero hermanos, nosotros vamos a tener un cuerpo de resurrección. El cuerpo de la gloria. Un cuerpo incorruptible, no será más materia. Nosotros vamos a ser Jesús después de su resurrección. Él apareció en medio de los discípulos y después desapareció. En verdad, Él puede ir a cualquier lugar. Él puede estar en cualquier lugar. Hermanos, usted no necesita más de avión, no necesitará más de autos, de tren, no necesitará más. Podemos ir donde querramos, hermanos. Es un privilegio reinar con Cristo en las regiones celestiales. Y en la tierra, sacerdotes con los judíos remanentes cuidarán de las naciones. Y cuando termine el milenio, ahí sí, aún aquellos que quedaron en las tinieblas exteriores, en el lloro y crujir de dientes por 1000 años, también participarán de la formación de la esposa al final de Apocalipsis. Entonces ahí vivirán unidos, la iglesia vivirá unida con Cristo y con Dios para siempre. ¿Vale la pena o no? Entonces, hermanos, esta persona que no quieren vivir, ya que el Señor aún demora, él será considerado como hipócrita, un disimulador en cuanto vive como cristiano. Por esta razón debemos vivir hoy con amor que procede de un corazón puro y de buena conciencia y de fe sin hipocresía,
que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Hermanos, la cualidad de tener fe sin fingimiento hizo de Timoteo un cooperador íntimo de Pablo. Que en todos nosotros, hermanos, seamos estos cooperadores juntos. Nosotros vamos a traer al Señor de regreso. Vamos a hacer la voluntad de Dios, rescatando a las personas, edificando la iglesia. Jesús es el Señor. Amén.